Vamos a saludar al analista político Paul Coca, quien nos acompaña nuevamente. Paul, es un gusto conversar contigo y queremos que nos des tu punto de vista, nos aclares un poco el panorama. ¿Qué va a pasar con las elecciones judiciales? Órgano judicial, órgano electoral, órgano legislativo, todos involucrados, pero no hay todavía certidumbre. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y lo que se está viendo es una desinstitucionalización única en el país. Para que se entienda, es como que el Tribunal Constitucional, y voy a usar este ejemplo, haya decidido que en las elecciones generales no se elija al presidente, sí al vice, no a los senadores, sí a los diputados, no a los supraestatales, sí a los diputados indígenas. Es decir, una mezcla de todo que lo prohíbe la Constitución, pero que el Tribunal Constitucional lo requiere. Y todo esto tiene un fondo, todo esto la población tiene que entender, tiene un porqué en todo sentido. ¿Cuál sería ese fondo, Paul, desde tu punto de vista? Lo que pasa aquí es lo siguiente: los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que han autoprorrogado a los demás tribunales, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, no quieren dejar el cargo. Y ellos obviamente ya han establecido las condiciones para seguir en el cargo. Si se lee bien el auto constitucional y la sentencia respectiva y todo lo que se está analizando y se está viendo, se tiene que, al haber elecciones parciales, y esto la población tiene que entender, solo unos cuantos van a ser elegidos, no todos a los cargos de la Administración de Justicia. ¿Qué significa? Que los nuevos elegidos por voto popular van a llegar a sentarse a una mesa y van a estar los autoprorrogados esperándolos. Y hay que decirlo, los autoprorrogados van a ser mayoría y van a tomar las decisiones por encima de los que han sido votados, con B chica, del voto popular en el 15 de diciembre. Es decir, todo esto ya está fríamente calculado. No hay por qué o para qué sorprendernos. Pero al mismo tiempo, hay muchas interrogantes que las vamos a responder acá. ¿Qué va a suceder con los que faltan? Claro. ¿Qué va a suceder con magistrados que faltan? ¿Habrá un nuevo proceso eleccionario? Sí, lo va a haber. Tiene que haberlo para completar la otra mitad. ¿Esto pone en riesgo las elecciones generales 2025? Sí. ¿Las subnacionales, departamentales, municipales 2026? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Primero, porque la ley electoral es clara. No puede haber dos procesos electorales diferentes en un mismo año. Y dos, esto abre la puerta a que cualquier persona, así es, cualquier persona con estos autoprorrogados que están y seguirán en sus cargos, pueden suspender las elecciones generales, las elecciones departamentales, las elecciones municipales a mera petición, que es lo que se está viendo acá. Se está dejando y se ha abierto una puerta con un pésimo precedente. Sí, un precedente que no es el mejor. Así de sencillo, y a esa es la respuesta que tenemos que dar. Entonces tendríamos un año en el cual, en vez de preocuparnos de festejar nuestro bicentenario y hacer algo grande de esa fecha histórica, vamos a estar en medio de un conflicto político y judicial terrible. Correcto, y no solo eso. A ver, las elecciones siempre hay candidatos. Los candidatos van a tener que estar con un ojo haciendo campaña, buscando el voto popular, y con otro ojo revisando que alguna persona no esté impugnando las elecciones, el proceso eleccionario, para dejarlas sin efecto. Y la ciudadanía va a estar, por una parte, preocupada en el tema económico, por otra parte, va a estar preocupada escuchando propuestas en plena campaña y viendo noticias para ver si a alguien no se le ocurre dejar sin efecto las elecciones que se van a venir. Claro, aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: ¿qué va a suceder ya? El Tribunal Electoral ha establecido que vamos a realizar elecciones parciales, perfecto, ya, figura que no está en la Constitución, pero que el Tribunal Constitucional, que es todo menos tribunal y menos constitucional, se le ocurre. El TCE ha dicho que se siente huérfano y van a hacer lo que el tribunal dice.
Paradójicamente, el Tribunal Electoral es el único que en Bolivia puede certificar el año de mandato de una autoridad elegida por voto en un proceso que ellos mismos han establecido. Claro. Y esos autoprorrogados continúan en el cargo. Ya, se van a hacer elecciones parciales, pero ¿qué va a suceder con la otra mitad de los cargos judiciales que faltan? Eso es el riesgo que se tiene, porque si el Tribunal Constitucional luego obliga a que el 2025 se realicen, ¿qué significa esto? No hay elecciones judiciales y se recorre. Y el actual presidente, vicepresidente, senadores, diputados seguirán un año más. ¿Qué va a pasar con los alcaldes, gobernadores, concejales, asambleístas departamentales? Si ocurre lo que estoy diciendo, se van a tener que sus elecciones posponer un año más. Y el TCP no va a tener ninguna duda en establecer una prórroga de cualquier autoridad, si ellos ya se han hecho una autoprórroga a sí mismo. Entonces ese es un detalle que la población tiene que tomar en cuenta. También los políticos tienen que tomar en cuenta que están en riesgo todos los procesos eleccionarios de a partir de aquí, ahora y en adelante. Ahora, si vamos un poco más al fondo, Paul, de un tiempo a esta parte, este tipo de situaciones son consecuencia de las famosas interpretaciones a las leyes, a las normas. Tan abierta es nuestra Constitución en su redacción que puede ser sujeta a diferentes interpretaciones. Es como que la ley puede decir esto es rojo y llega alguien que dice no, pero si lo miras de este ángulo no es tan rojo, es medio guindo. Y estamos sujetos a las interpretaciones en todo tipo de casos que hemos visto por lo menos desde un par de años atrás. Esa es la pregunta del fondo del asunto. A ver, hay un fondo del asunto. El fondo del asunto en la administración de justicia se llama la elección judicial. Claro, Bolivia durante mucho tiempo, algunos se jactaban de que Bolivia era el único país del mundo que elegía a sus altas autoridades no por meritocracia, por voto popular. Pero ahí tenemos los problemas. El tema de elegir por voto popular a las autoridades judiciales es previamente con un filtro. El poder político preselecciona a los candidatos al órgano judicial y tribunal constitucional. El poder político elige los candidatos, nos dan una papeleta, como va a suceder el 15 de diciembre, y nos dicen, ahí está, vote por cualquiera porque al final es igual. Este sistema que ya está establecido con la actual Constitución implica que obviamente los que están en las listas, lo que se postula, le deben la postulación al poder político. Por ende, entre responder al pueblo o al poder político, van a responder a quien los puso en las listas. Se acabó. Ese es el tema. Este sistema de elección popular, por si acaso, con el que en lo personal yo no estoy de acuerdo, porque no puedo estar de acuerdo con un sistema en el que yo diga, si votan por mí, los que voten tendrán más justicia, los que no, no lo tendrán, que es absurdamente ridículo. Es el que está en la Constitución y al final es la única forma de terminar con los autoprorrogados. Ahora, ¿qué va a pasar el 15 de diciembre? No se va a cambiar el sistema, para nada. El fondo del asunto es este sistema. Este sistema tiene que cambiarse. Y para que se cambie el actual sistema de elección y administración de justicia, se requiere una reforma constitucional. Sí, modificar la Constitución. Caso contrario, y le digo a mis compatriotas, vamos a seguir teniendo el mismo sistema, el mismo problema, pero con diferentes rostros. Ese es el detalle y el fondo del asunto al cual obviamente estamos inmersos porque también así lo dice la actual Constitución Política del Estado. Bien, entonces, por lo visto, más allá de que se lleve adelante una elección judicial parcial o se suspenda o cualquier figura con las elecciones judiciales, en general estamos más hundidos, cada vez más empantanados. Correcto, porque no es el cambio de personas, es el cambio del sistema. Lo mismo sucede con la administración de justicia, lo mismo sucede con el tema de la administración del sistema económico del país. No son las personas van y vienen. El tema es el sistema que ha sentado y establecido la actual Constitución Política del Estado. Y eso es lo que no se va a cambiar. Se tendría que hacer una reforma judicial, estructural, varias veces le hemos propuesto, con modernización tecnológica, con gestión de resultados.
se tiene que hacer con meritocracia. Porque los que son candidatos no son los mejores abogados del país, no. Son los que han decidido postularse. Los mejores han dicho no. ¿Para qué? ¿Para que manchen nuestro nombre? No, gracias. Entonces hay que cambiar todo eso y modernizar la administración de justicia del país. Pero lo primero es que se tendría que realizar de manera completa las elecciones judiciales el 15 de diciembre, porque es la única forma de terminar con los autoprorrogados. Y solo en Bolivia los que administran justicia son los primeros en pisotear la constitución política del Estado. Sí, vaya paradoja que en Bolivia uno tiene que enfrentar. Por supuesto. Y el problema de fondo acá, más allá de todos los aspectos que estamos viendo en estos últimos años, es la manipulación y el mal uso y manejo de los poderes del Estado. Y eso siempre va a generar algún tipo de conflicto a futuro. Paul, gracias por tu explicación. Siempre es un gusto conversar contigo. No, gracias por la invitación. Que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias. Que así sea. Hasta otra oportunidad.